Hola amigos de Periódico La Pulenta, estoy acá sentado en la sede central del Partido Comunista en pleno Plaza Italia, con mi amiga acá, mi nueva amiga Carol Cariola, para conversar sobre algunos temas interesantes. Carol, te saludo por segunda vez, te saludé delante, ahora sí, en cámara, y también a todos los amigos que nos están viendo. Para que compartamos un rato de conversación, producto del reportaje central que estamos haciendo para la quincena de mayo. Y primero agradecerte, porque sé que andas por aquí y por allá siempre, y gracias por darte el tiempo de conversar con nosotros y para todos los amigos también. Bueno, obviamente el placer es mío. Quiero agradecer a La Pulenta por considerar la posibilidad de poder hacer una entrevista. Te decía recién que me parece muy importante tomar iniciativas como estas, de poder llevar adelante medios alternativos que comuniquen muchas de las cosas que los medios oficiales hoy día no están comunicando. A propósito de esta pseudo libertad de prensa que tenemos en Chile, como lo conversábamos recién. Carol, mira, sabes que tengo una batería de preguntas, voy a partir. No son preguntas fome, espero que no lo sean. Pero sabes, la primera que, leyendo un poco esto, leyendo también un poco cosas tuyas, me llamó un poco la atención, de que mira, en temas pedagógicos partiste tu educación en el Colegio Santa Victoria de Peñalolén, que es un colegio particular subvencionado, como muchos en Chile. Después te fuiste al Liceo Tajamar, que es un liceo municipal de la B, o la Bestia, como queramos decirle, y de Providencia, y terminaste en la U de Conce, sí, que es la octava región. ¿Cómo, te quería preguntar, cómo ha sido tu relación con la educación formal en toda tu etapa, así como secundaria, universitaria? ¿Tuviste acceso a eso que añoramos hoy en día, que por lo cual se está movilizando tanta gente, que es esa educación de calidad? ¿Tú sentiste que tuviste una educación de calidad? Mira, yo creo que hoy día uno de los grandes debates del problema de la educación en Chile precisamente pasa porque no hay una definición clara de cuál es la calidad. O sea, cuál es la calidad de educación que nosotros queremos, cuáles son los parámetros de calidad y cómo los evaluamos. De hecho, yo creo que una de las grandes críticas que se ha hecho desde el movimiento social, desde el movimiento estudiantil particularmente, tiene que ver precisamente con que hoy día tenemos una ley nacional de acreditación que solamente evalúa la calidad de la educación desde la perspectiva de la infraestructura, pero no hay un parámetro claro respecto de la entrega de contenido, respecto de la participación, de la democratización, del rol que tienen los estudiantes al formar o hacerse parte de su formación y no solamente adquirir conocimiento. Por lo tanto, bueno, es bien difícil para mí decir si creo que mi educación fue de calidad o no. Yo creo que sí puedo decir que por lo menos tuve una buena base. O sea, entré a una universidad pública que dentro de todo es algo que muchos estudiantes en este país no tienen la oportunidad de hacerlo. Y sin duda para mí haber tenido la posibilidad de haber estudiado en la Universidad de Concepción, que es una universidad con mucha trayectoria, una universidad que se ha caracterizado por estar al servicio de la comunidad, una universidad que de alguna u otra manera también tiene un prestigio bastante interesante, claro, a propósito de su investigación. Yo puedo decir que sumando y restando me siento bastante conforme con mi formación. Ahora, sin duda, eso es algo que no tiene otro parámetro de comparación, por lo tanto tampoco es algo muy objetivo. Claro. Tu mirada como expresidenta, que fuiste expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, la primera mujer en todo caso. Hasta ahora la única. Hasta ahora la única. ¿Cómo es el inicio? Ayer tuvimos una marcha multitudinaria, habían como 50.000, podríamos decir que Basilio habían 80.000. 80.000. Y en la tele, Marco Gómez Pablo decía que había 30.000, 40.000 personas, porque tú siempre las medidas son distintas. ¿Cómo ves tú, cachai, esta segunda patita que tenemos este año, con mayor fuerza, con diferentes estrategias? ¿Cómo tú ves que van a venir, cómo viene la mano para este año? Mira, yo creo que primero no podemos desconocer que que la primera movilización del año 2011 haya sido una movilización del año 2012, haya sido una movilización tan masiva, con 80.000 personas en la calle, o sea, entre estudiantes, trabajadores, pobladores, todos los que estuvimos ahí manifestándonos. Me parece que es producto precisamente de una construcción que se hizo durante todo el año pasado. O sea, recordemos que la primera movilización del año pasado, que fue el 28 de abril, de hecho fue 3 días después de la que fue este año, fue una movilización donde no había más de 8.000 a 7.000 estudiantes en la calle, y era solamente estudiantil. Por lo tanto, hoy día nosotros podemos decir que si hay algo que se ha conseguido a partir de lo que fue el año 2011 y su movimiento, es primero avanzar en la transversalidad, de entender que la educación no es una demanda solamente de los estudiantes, sino que es una demanda de la sociedad en su conjunto. Y eso yo creo que es un avance que hoy día lo vemos y que se ve reflejado precisamente en la masividad que tuvimos en las calles. O sea, a mí me parece que la mano se viene bastante dura. O sea, lo vimos el año pasado, fue un año con mucha movilización, con 8 meses de paros, de marcha, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo de muchos sectores, pero que sin embargo, a pesar de eso, el gobierno ni se inmutó.
O sea, fue un gobierno tosudo, un gobierno que se puso paños en los ojos, que se puso tapones en los oídos y que definitivamente no quiso escuchar lo que la ciudadanía está pidiendo. Y yo creo que eso es una demostración de que es muy probable que en un gobierno de derecha como el que tenemos hoy día difícilmente vamos a poder avanzar en transformaciones estructurales en la educación. Pero eso no significa que hay un estancamiento o un retroceso en el movimiento social. Yo creo que muy por el contrario, o sea, este movimiento social ha logrado avanzar, a traspasar la demanda educacional para poner sobre la mesa temáticas tan importantes como la reforma tributaria, el cambio del sistema electoral binominal, el cambio de la constitución incluso, que son demandas que son mucho más estructurales y profundas, que sin duda tienen repercusión directa en la educación, pero que van más allá de ese tema en particular. Carol, mira, sabes que analizando un poco lo que pasó el año pasado y bueno, que recién, entre comillas, empezamos. Le dan al comienzo, siempre los medios de comunicación hablan que le dan al comienzo cuando la gente empezó a marchar, pero la movilización nunca se detuvo. O sea, en el verano siempre están los comités trabajando, una serie de cosas. Y sé que te quiero preguntar si considera, al igual que el actual presidente de la FED, el señor Boric, que el año pasado hizo una declaración, ¿cachai? Que uno de los grandes errores o cosas que no debería ocurrir este año fue el no manejar una mayor coordinación con el movimiento secundario. Entonces, yo creo que eso fue un error, pero que no fue un error a propósito ni de mala intención. Fue precisamente por falencia y por falta de experiencia. O sea, nosotros, yo creo que para todo el país, la situación que se dio el año 2011 fue una situación nueva. Fue un momento y un escenario que nadie tenía la receta ni nadie tenía el mecanismo perfecto para poder hacerlo de la mejor manera posible. A pesar de eso, yo creo que fuimos muy exitosos. O sea, que finalmente los pasos que se dieron fueron muy acertados y eso es lo que nos permite decir que hoy día, en el año 2011, ya a más de un año de que este movimiento haya empezado, finalmente nosotros podemos decir que el movimiento mantiene su masividad, mantiene su unificación y mantiene su transversalidad, que es lo más importante. Y yo creo que esto también es algo, y tú lo decías delante. Bueno, yo fui presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción en el año 2009 y en el año 2010. Y la verdad es que, bueno, muchas veces nosotros tendemos a hablar del 2011 para adelante como si el resto para atrás no existiera. claro. Pues sin embargo, esta es una construcción que se viene haciendo hace muchos años. Pero por lo menos 5 años de movilizaciones. Yo, mira, siempre hago una referencia por lo menos de 8 años atrás. El año 2005 fueron las movilizaciones más grandes que hubo por parte del movimiento estudiantil universitario durante los últimos 12 años previos. O sea, no habían habido movilizaciones tan grandes antes de, bueno, la derogación de la ley Marco hasta el 2005, cuando se pone en evidencia las falencias estructurales que había del sistema de financiamiento de la educación superior en Chile. Y también las falencias que habían del sistema de acreditación. De hecho, ahí fue la primera vez en que se empieza a implementar la propuesta del crédito con aval del Estado, que hoy día el gobierno la está aboliendo a propósito, bueno, de una construcción desde ese año de que se venía diciendo que era un proyecto mal elaborado, que era un proyecto que provocaba endeudamiento, un endeudamiento por sobre la capacidad de pago que tenían las familias más pobres, que propiciaba el autofinanciamiento de las instituciones. Entonces, yo siempre planteo esta situación porque muchas veces se desconoce, pero esta es una construcción que viene desde hace muchos años y que el año 2011 explotó como una verdadera olla a presión que venía ahí calentándose, ¿cierto?, hasta que finalmente logra su ruptura, y el año 2011 fue un año que se configura y que cambia el paradigma nacional de la política. Una de las cosas que me ha llamado la atención, que ha pasado durante esta semana, que pasó hace muy poquito, es que este anuncio del gobierno, ¿cómo ves tú este anuncio del gobierno de la salida de la banca en cuanto a la administración de la deuda universitaria? Pero aún queda el concepto de deuda. O sea, existe, sin llegar a un concepto más íntegro de educación pública aún, sino que aún existe este concepto como de deuda por deuda, es lo que se le escuchaba al presidente de la FEU como presidente. Sí, mira, yo creo que la estrategia del gobierno fue bastante clara, o sea, haber hecho este anuncio 2 días antes de la movilización nacional, que se veía que venía con mucha fuerza. Yo creo que todos pensábamos, nadie esperaba los 80.000 en la calle, claro, pero sí esperábamos que saliera harta gente. Yo creo que eso es algo que compartíamos, por lo menos en varias opiniones en distintas organizaciones políticas incluso. Pero sin embargo, yo creo que ya en el análisis más en detalle de lo que es la propuesta del gobierno, a mí me parece que, bueno, acá hay una contradicción que muchas veces los mismos dirigentes estudiantiles lo dijeron, una contradicción ideológica, y que tiene que ver con qué consideramos de la educación en nuestro país. ¿Qué es la educación? ¿Es un derecho o no? Yo creo que sencillamente esa es la pregunta básica. ¿Es un derecho o no lo es? ¿Debe estar garantizada por el Estado o no? ¿Debe haber lucro en la educación entendiéndola como un derecho humano básico? ¿Sí o no? Y es ahí donde finalmente se generan las contradicciones principales. Porque, ¿cuál ha sido la apuesta de este gobierno? Poner en contradicción el rol del Estado versus el rol del mercado, ¿cierto? Y mientras ellos más mercado involucren al tema, a la administración
y al involucramiento con la educación y la salud, finalmente más fortalecen al modelo neoliberal que han sostenido durante todos estos años. Sin embargo, mientras más Estado o más involucras todo el Estado con el rol que debe garantizar a todos los chilenos, claro, avanzan en una política distinta que tiene que ver con entender la educación como una garantía, donde el Estado debe ser absolutamente protagónico en esta garantía que de alguna u otra manera debe ser considerada como un bien social. Y nosotros en ese sentido, bueno, creemos que en esta propuesta nuevamente se materializa la situación. Porque por un lado decir, bueno, hemos sacado a la banca privada de la administración, claro, sin embargo se sigue subsidiando. Claro, es como titular de diario eso, básicamente. Entonces finalmente no es algo real. No estamos hablando de que acá el Estado está asumiendo una responsabilidad más protagónica con la educación. Por el contrario. De hecho, lo único que estás propiciando es que se mantenga el sistema de endeudamiento y que además se desvíen recursos públicos a instituciones privadas que hoy día lucran con la educación, como las instituciones, los CFT, los IP, que son instituciones que no tienen regulado el lucro. Las universidades se supone que tienen el lucro regulado por ley y no hay lucro, no debieran lucrar. Pues, sin embargo, todos sabemos, y los mismos rectores de estas universidades y el gobierno, el año pasado el ministro de Educación lo reconocía, hoy día hay un lucro camuflado. Y lo hay sí o sí. Entonces es una propuesta que claro, tiene una letra chica muy evidente, que claro, pareciera ser en sus definiciones generales bastante positiva. Ahora, nosotros no podemos desconocer que sí es un avance para los estudiantes. O sea, yo creo que en relación a lo que tenemos, avanzar a disminuir de manera... claro, fue algo que se ganó al final. El 2% del interés, que era un 8%, sin duda es un avance. Yo creo que eso nadie lo puede desconocer. Y ese no es un avance de la buena voluntad del gobierno, sino que es un avance del movimiento estudiantil que hizo presión por más de un año en las calles. Pero no es lo que necesitamos. Ese es el tema. O sea, se valoran algunos aspectos, pero no es lo que necesitamos en función de un cambio estructural de la educación. No puedo... Cuando hacía esta entrevista y buscaba información, hacía las preguntas, no podía dejar de no poner una que a mí me parece que es fundamental y me gustaría también saber tu opinión. Mira, quiero recordar, porque aún se tiene esa imagen de la Concertación y la Alianza por Chile levantando las manos, ¿te acuerdas? Cuando levantaban que es una imagen de cierto completamente nefasta. Del año 2006. Y los tipos levantaban las manos, ¿cachai? Que ya era parte de esta política de acuerdos que ellos tenían, que fue totalmente nefasta también para el país. De los consensos y una serie de cosas por debajo de la mesa y todo. Con esta ley de general de educación, que ellos según era la panacea y de aquí ya no tenemos un problema más. Los pingüinos se fueron para la casa. Un movimiento espectacular como el de ellos, fue increíble. Entre comillas, murió en eso. Murió en esa firma y en esa fotografía, como decíamos, nefasta, que ojalá no se vuelva a repetir. Pero esa es mi pregunta. ¿Cómo evitamos hoy que le pase esto a este movimiento estudiantil? ¿Qué herramientas tenemos hoy día que son diferentes? ¿Cachai? Y no me refiero a ser secundario, universitario, eso tontería no tiene nada que ver, sino ahora, ¿cachai? ¿Qué lucidez tenemos hoy día, ¿cachai? Que no teníamos antes? Mira, yo creo que una de las cosas que creo que a mí por lo menos me hace creer profundamente en el ser humano es precisamente en que creo que las personas tenemos la capacidad de aprender de los errores y tratar de no equivocarnos. Muchas veces eso cuesta y no es a la primera. Pues sin embargo yo creo que esto ya ha pasado en varias oportunidades, porque el año 2006 fue una de las cosas que pasaron, pero hubo un montón de otras cosas. Pregúntenle a los ambientalistas toda la lucha que han dado con respecto a la privatización del mar, con respecto a la privatización finalmente del agua, de los recursos naturales y una serie de cosas con las cuales se ha venido batallando durante muchos años, pero que a partir de la política y los consensos de dos sectores políticos que son los que se han visto representados durante años en el Parlamento, lamentablemente la capacidad de avance que ha tenido el movimiento social ha sido nula. Yo creo que hoy día nosotros, esa es otra de las grandes cosas que nos deja el movimiento social, y que es precisamente desnudar esa política de los consensos. Por algo, hace 6 años atrás, o hace 3 años atrás, incluso menos, nadie en el país hablaba del cambio del sistema electoral binominal. Nadie. Sin embargo, en la última CEP del año 2011, del año 2011, noviembre y diciembre, la CEP, uno de los elementos que surge nuevo es precisamente que más del 70% de la ciudadanía considera que el sistema electoral binominal debe ser cambiado. Y eso también habla de que hoy día nosotros nos estamos dando cuenta de que esta configuración política en el Parlamento, de dos fuerzas que gobiernan a espaldas de toda la ciudadanía, que son capaces de ponerse de acuerdo a costa
de un movimiento social que se levanta, que requiere, que tiene apoyo ciudadano, que logra transversalidad, como fue el año 2006 con los pingüinos, ¿cierto? Finalmente, claro, a propósito de tener el sartén por el mango, toman una decisión, salen con los brazos arriba y todo el resto maneja. Y todo lo que plantearon, y las mesas de negociación, y las mesas las mesas de asesoría presidencial que se hicieron, que fueron 2, de elaborar una propuesta que ni siquiera se consideró. Para nada, todo se fue al carajo. Exacto, todo se fue al carajo. Y yo creo que eso responde precisamente a lo mismo que decíamos antes, a que teníamos un pueblo atemorizado, un pueblo que no se manifestaba, un pueblo que no salía a las calles, que tenía temor, y temores que fueron heredados de la dictadura también. Que recordemos que no solamente de la dictadura nosotros heredamos a los muertos y a los desaparecidos, heredamos el modelo neoliberal y heredamos los temores de una generación que incluso los prisioneros muy bien la categorizaron como la generación perdida, la generación que se quedó pateando las piedras, precisamente porque es una generación que no se atrevió a decir basta con esta injusticia, basta con el aumento de la desigualdad, basta con que tomen decisiones por nosotros aquellos que no nos representan. Y yo creo que eso es lo que hoy día está cambiando. Y por eso esta movilización no solamente es una movilización o un movimiento social, sino que para mí personalmente, y creo que mucha gente también lo cree así, se constituye como una verdadera esperanza para Chile y para generar realmente cambios estructurales en un pueblo que ha estado postergado por mucho tiempo. Carol, hubiéramos hablado harto del tema que nos convoca, entre comillas, que es central, que tiene que ver con los estudiantes, el movimiento social que se ha generado a través de la educación. Y sabes que una de las preguntas que me hacía yo, por ejemplo, que habían pasado en México, también pasó una cosa muy parecida en otros países de Latinoamérica, que a veces estas movilizaciones fueron mucho más profundas, duraron mucho más tiempo, fueron mucho más agotadoras también para los estudiantes. Y que nuestra particularidad también nosotros la hemos sabido llevar también. Pero ¿cuál según tu criterio, cachai, este año debería ser una meta obligatoria para este movimiento? ¿Cuál es si se debería dejar algo amarrado, cachai, en términos de educación pública? ¿Cuál es la ley que necesitamos de asegurar la educación pública? ¿Cuál es esa cosa que hoy día, el 2012, no puede pasar? ¿Cachai? Que no puede dejar de pasar, que tenemos que decir, esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo que tenemos que lograr. Sí. Yo creo que hay un elemento que muchas veces no se considera lo suficiente, pero que es fundamental en las transformaciones de la educación superior en Chile y de la educación en general, y que tiene que ver con la democratización. Yo creo que hoy día el elemento en el que más podemos avanzar es en el planteamiento de democratización interna de las instituciones, porque en la medida que nosotros hagamos que los estudiantes, que los trabajadores y que todos los actores de la educación sean mucho más parte de las definiciones de sus instituciones, de sus gobiernos institucionales, en el caso de las universidades, en los gobiernos universitarios, en el caso de los colegios, en los gobiernos, cierto, de los liceos, de los colegios de básica, creo que vamos a ir avanzando en propuestas comunes y también en el fortalecimiento de la fuerza. Yo creo que nosotros, y lo vuelvo a decir, de hecho los dirigentes estudiantiles también lo han dicho en algunas oportunidades, en un gobierno de derecha es muy difícil avanzar porque ellos siempre van a anteponer su resguardo ideológico por sobre incluso su popularidad. O sea, recordemos que Piñera hoy día tiene un 29% de aprobación, siendo uno de los presidentes con peor evaluado de América Latina, el peor evaluado de nuestra historia en su momento, que llegó a un 23%, pero a pesar de eso no cede. A pesar de eso no tiene voluntad de ceder en los elementos estructurales que tienen que ver con terminar con el lucro en la educación, que tienen que ver con fortalecer un acceso igualitario y democrático en las instituciones de educación superior y mejorar la calidad de la educación para todos los estudiantes por igual en materia de ciencia básica y media. O sea, hoy día por el contrario se segrega, generando instituciones de mayor o menor calidad, los colegios semáforos, las instituciones ¿cómo se llama? Los liceos bicentenarios que se crearon también. O sea, colegios de excelencia, que le decían. Esa es realmente la medida que nosotros tenemos que tomar para garantizar que la educación gratuita, de calidad, ¿cierto?, para todos los chilenos esté realmente garantizada por parte del Estado. Yo creo que no. Yo creo que hoy día hay que generar una transformación mucho mayor, y esa transformación pasa por cambiar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza en el plano de la educación superior y la Ley General de Educación, que fue la gran estafa a la cual finalmente nos expusieron, que hablábamos recién en el año 2006. Creo que esas son señales muy importantes, pero que no creo
siendo muy sincera y con mucho pesar digo, no va a ser en este gobierno ni este año cuando lo vamos a hacer. Por eso es tan importante que el movimiento social no solamente se empodere estando en las calles y levantando las banderas de movilización, sino que también se empodere ganando los espacios de representación y de institucionalidad que hoy día tienen los mismos de siempre. Si al final tirar la piedra desde la vereda al frente es fácil. El problema está cuando hacemos el llamado a hacernos cargo de que esas transformaciones se lleven a cabo. Y yo creo que eso es algo que hoy día se debe madurar. Y para mí lo más importante... Eso es muy interesante, ¿cachai? El otro día leí una cifra, me llegó una carta, el otro día discutimos acá con los muchachos que nos habían llegado un par de cartas diciendo que ya estábamos inscritos en los registros electorales, ¿cachai? Por voto... un voto voluntario. Entonces, revisando, ¿cachai? Las estadísticas, ese tipo de cosas, uno ve que hay cerca de 4 millones de jóvenes que no votaron, que no votan, exactamente, 4 millones, no es bicoca, ¿cachai? No estamos hablando de harta gente. Un universo que podría cambiar el cuadro político de forma sustancial, o sea, de un día para otro, si estos tipos, 3 millones de tipos se ponen a votar 2 millones y la cosa que les coja. Pero la contradicción, yo uno lo puede ver a raíz, ¿cachai? De este gran movimiento estudiantil, social, transversal que hemos dejado súper claro ahora, es que el joven, entre comillas, joven le llaman, es que no le interesa la política, por eso no vota, ¿cachai? Esa es la cosa. No, al joven no le interesa la política, ¿cachai? No. Y tú lo ves por la participación que hay en este movimiento, por la adherencia que tiene, que no es así. Sino no es que no le interesa la política, sino que no le interesa la clase política, ¿cachai? O sea, un montón de tipos, de cual lo hemos descrito acá vagamente. Y tú en tu rol, ¿cachai? Tú en tu rol acá de presidente, o sea, perdón, de secretaria general de la Juventud Comunista, ¿cachai? Que eres miembro de un partido político muy antiguo. ¿Cómo es este desafío que se te presenta a ti, cargando con esta cuestión? Porque claro, tú estás dentro de un partido político, está todas estas cosas, ¿cachai? Que hemos hablado, que a los jóvenes sí les interesa la política, a mí me interesa la política, ¿cachai? ¿Cómo cambiamos esta visión, ¿cachai? ¿Cómo la transformamos? ¿Cómo abrimos estos espacios nuevos, ¿cachai? Para que estos 4 millones de tipos digan, ok, sabes que sí, veo que la cosa anda por ahí. Sí, mira, yo creo que todo está más o menos conectado y creo que hoy día nosotros, una de las cosas que ha dejado en evidencia también en el movimiento social ha sido precisamente una crisis institucional muy profunda que hay en nuestro país. Y que esa crisis institucional no solamente pasa por la falta de credibilidad en las instituciones tradicionales de gobierno, ¿cierto?, sino que también en los partidos políticos y en las organizaciones políticas tradicionales, desde derecha hasta izquierda. Y yo creo que en ese sentido, efectivamente, para los partidos políticos y las organizaciones políticas es un tremendo desafío. Sobre todo para nosotros que somos una organización política que, como tú dices, tiene 100 años, de los cuales hemos estado más de 36 años en clandestinidad, a propósito de que hay gobiernos que nos han hecho ilegales solo por el hecho de ser comunistas y pensar distinto a las políticas neoliberales o imperialistas que se han implementado. Y yo creo que en ese sentido, efectivamente, bueno, nosotros nos sentimos bastante conformes porque las ideas que el movimiento social ha llevado adelante durante todo este tiempo son ideas que para nosotros hacen mucho sentido durante muchos años. O sea, el cambio del sistema electoral binominal fue algo que el Partido Comunista lo dijo por primera vez hace 5 años atrás, de que había que cambiar. Con Gladys, que salió a decir, el sistema binominal hay que cambiarlo, no podemos seguir permitiendo que 2 fuerzas políticas nos sigan gobernando, eso no es democracia. Gladys lo dijo muy claramente. Yo creo que también hay un elemento que tiene que ver con la garantía de la educación como un derecho básico, la garantía de la salud, que también son ideas que nosotros las asumimos también como muy nuestras, no porque nos creamos dueños de esa idea, creemos que son ideas que mientras más se masifiquen, mientras más las hagan suyas, eso a nosotros más nos fortalece en nuestras convicciones de que estamos en el camino correcto. Y en ese sentido creo que este año va a ser un año muy importante en esa dirección, es un año electoral. Claro. Estamos el año 2011, va a haber elecciones municipales, el año 2013 elecciones presidenciales y parlamentarias. Y yo me atrevería a decir que las ideas que el movimiento social ha llevado adelante son ideas que necesariamente van a tener que ser consideradas en el debate presidencial. Y yo creo que, es más, el debate presidencial y la disputa presidencial y parlamentaria van a estar marcadas absolutamente por las ideas que el movimiento social ha puesto sobre la mesa. Y yo creo que acá es donde vamos a ver las principales, los enfrentamientos ideológicos y las transformaciones de ideas. Y acá también nosotros tenemos un país que tiene posibilidades de reivindicarse. Tenemos organizaciones políticas que han dado muestras
incluso de cambiar de opinión en relación a lo que hicieron. O sea, hay partidos de la Concertación que ellos mismos han dicho, está bien, nosotros nos equivocamos durante nuestros años de gobierno, pero hoy día incluso tenemos intenciones de romper con esta coalición política y cambiar nuestras ideas para poder representar realmente lo que el movimiento social hoy día está queriendo decir. Si es oportunista o no, si es porque les conviene o no, no me importa. Lo importante acá es que ellos están levantando una idea que finalmente tienen la obligación, y que el pueblo chileno va a hacer, que tengan la obligación de llevarla a cabo en los espacios de representación. Yo creo que esa es un desafío que nosotros tenemos que asumir. Espero que en esta oportunidad mucha más gente vote. Yo creo que un reflejo de la importancia que tiene para la ciudadanía poder participar fue el plebiscito que levantó el Colegio de Profesores el año pasado, un plebiscito donde participaron cerca de 2 millones de personas, y donde de alguna u otra manera vimos cómo también hay una intencionalidad distinta a la participación. En otro momento, si hubiésemos hecho un plebiscito, probablemente no hubiésemos tenido más de 500 personas participando. Sin embargo, hoy día tenemos un plebiscito con 2 millones, y yo creo que eso habla de un nivel de participación distinta, y espero que eso se vea reflejado realmente en las elecciones municipales de este año. Bueno, acá le hemos hecho una cantidad de preguntas, todos le he respondido todas. Me parece bastante largo, yo hablo harto, así que perdón. No, está bien, sí, mientras más hables mejor. A lo que vinimos. Pero ¿sabéis qué? A mí, bueno, leyendo un poco también, preparándome esta cuestión, como bien ñoño que soy de esta tercera, ¿sabes que una cosa me llamaba la atención? Que de hecho era tu carrera, pues tú eres matrona. Sí. ¿Cachai? Entonces eras matrona, por decirlo para que todos lo entendieran. Hubiera dicho obstetra, pero era muy difícil y no nadie me entiende. O quizás sí, yo soy muy ignorante. Pero la cosa es, ¿cachai? Que eres matrona, y le dije que atípico, porque uno no podría imaginarte a ti, ¿cachai? En una primera instancia. Imagínate en un cartel y todo el rollo, a pesar que hay muchos ejemplos para atrás. Y quiero hacerte una pregunta casi ya de índole personal, cuando supieras matrona. ¿Qué opináis tú como mujer también sobre el tema del aborto? Sí, mira, bueno, yo siempre lo he dicho, y lo he hecho sobre todo... Bueno, tenía que preguntarlo, no está bien, sobre todo, bueno, yo soy panelista de alguna radio, y a la radio Futuro, aprovecho de pasar el dato, y la verdad es que fue un debate bastante interesante a propósito del debate que se abrió en relación al aborto terapéutico, o sea, hace un par de meses atrás, donde la UDI se opuso profundamente a que se discutiera el tema. O sea, ni siquiera querían, más allá de que ellos tengan una opinión en contra, ellos ni siquiera querían que el tema se discutiera. O sea, yo te puedo decir que en Chile, a propósito de que, bueno, el aborto es ilegal, pero en este momento hay cerca de 300.000 abortos anuales que son ilegales. Esos son los datos negros en el fondo, porque no hay datos oficiales precisamente porque es ilegal. Y bueno, eso nos habla de una realidad. O sea, si Chile tiene 300.000 abortos anuales ilegales en condiciones de higiene no garantizadas, claro, o sea, en condiciones de riesgo para la mujer, entonces ante esa situación a mí lo único que me queda preguntarme como una persona responsable, como una matrona responsable, es finalmente cómo desarrollamos políticas públicas para que dejen de haber niñas y mujeres que en este país tengan que morir porque el aborto que se están haciendo, porque toman la decisión de no ser madre, lo hagan de manera clandestina, sin las condiciones sanitarias mínimas, que requiere un aborto, porque un aborto realmente es una situación muy compleja, es una situación, es un hecho muy desagradable para una mujer. O sea, a mí me ha tocado ver mujeres abortar de manera espontánea a propósito de mi profesión, y sin duda es algo que uno no quisiera ni siquiera para uno, o sea, ni para nadie. Yo la verdad es que no quiero que nadie ande abortando por la vida, porque creo que es algo muy lamentable, pero sin embargo sí creo profundamente en que en este país el aborto terapéutico debiese ser aprobado. Yo la verdad es que estoy de acuerdo con el aborto sin condiciones, en términos personales, yo también lo pregunta. Pues sin embargo, creo que en esta oportunidad nuestro país está preparado para aprobar el aborto terapéutico. Creo que es una necesidad con condiciones mínimas que garanticen, ¿cierto?, la vida de una mujer que muchas veces se pone en riesgo, claro, y que se espera hasta el último minuto para llegar a condiciones extremas para poder tomar medidas. Yo estoy de acuerdo absolutamente con el aborto terapéutico en primera instancia, y creo que nuestro país en el futuro va a estar preparado para dar avances mucho más concretos hacia un debate más profundo respecto del aborto sin condiciones. Carol, sé que siguiendo con este tema de tu profesión, que no es notoria, no quiero ser nada que notoria, sino que es entretenida. A mí me gusta mucho mi profesión, además. Ya lo encuentro súper. Sí. ¿Cómo ves tú el tema de tu profesión, que tu función en la sociedad que tienes? Así como,
el que decía el profesor, esta es su función en la sociedad y ese tipo de cosas, en la sala de clase, y la relación con tus ideales políticos. Yo sé que obviamente se interlazan siempre. Pero ¿cómo la veis? Como matrona, ¿cachai? No, más allá de ser presidente de la Juventud Comunista, de ser como matrona yo en mi puesto de trabajo, ¿cachai? ¿Cómo hago? Además que estoy metida en el tema de la salud, un tema siempre crítico en Chile, o sea que es horrible. Fundamental y, ¿cachai? Siempre súper paupérrimo en Chile. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo se entrelazan estos objetivos de ser matrona, que es un objetivo profesional, con tus ideales políticos que uno lo lleva siempre, no están con uno? Mira, yo cuando decidí estudiar obstetricia, la carrera que estudié en la Universidad de Concepción, lo hice ya siendo militante de las Juventudes Comunistas. Y la verdad de las cosas es que siempre lo hice pensando precisamente en cuál era la carrera que a mí me entregaba mayores garantías para estar cerca de la gente. Porque yo creo que cuando uno entra en política o le interesa desarrollar ideas políticas, pasa precisamente por entender de que por estar ahí, por estar donde las papas queman, como se dice de manera popular. Y yo creo que efectivamente es una carrera que entrega todas estas garantías. O sea, es una profesión que entrega las garantías de estar muy cerca de la gente. O sea, la matrona no solamente es la matrona que ve el tema del embarazo o del parto o el control prenatal en los consultorios. La matrona es la psicóloga, la matrona es la asistente social, la matrona es la consejera, la matrona es la consejera familiar, porque por lo demás el trabajo es muy en terreno. O sea, cuando tú trabajas en la atención primaria sobre todo, tú tienes que ir a la casa, tienes que conocer a la familia, involucrarte con la relación de pareja. O sea, la matrona no solamente ve el tema del parto y el embarazo como muchas veces se restringe, creo que es un tema mucho más integral. Y a mí me parece que cuando nosotros nos hemos planteado la necesidad de retomar, yo como comunista me he planteado la necesidad de retomar la confianza en el ser humano, de retomar el poder del ser humano y la confianza en sí mismo, de ponerlo en el centro finalmente del mundo y a partir de eso empezar a hacer una construcción a favor de su bienestar. Creo que es más importante que nunca entender cómo el ser humano nace, cómo crece, cómo se desarrolla y finalmente cómo genera su vida en términos concretos y reales en la realidad cotidiana. Creo que mi carrera al menos me da una visión muy integral respecto a eso. O sea, yo he logrado ver a las personas desde que nacen hasta que crecen, se desarrollan y en ese camino también conocerla en todas sus dimensiones, incluso en su dimensión más pura, que es el momento en el que nace y que sin duda creo que es uno de los momentos más maravillosos que me ha tocado vivir en la vida, que es ver nacer un nuevo ser humano y entender lo complejo finalmente que es la vida y la grandiosidad que tiene nuestro cuerpo de poder reproducirse y por ende también eso a mí me entrega más convicción de luchar por todas aquellas personas que nacen de la misma manera y que sin embargo la sociedad y la corrupción de esta sociedad no las dejan desarrollarse de la misma forma ni con las mismas oportunidades. La pregunta, como dicen en el fútbol, es la que uno la deja dando votos en el área, entonces uno tiene que hacer el gol, ¿no? Que es la última pregunta que tengo, ¿cachai? Que es, a tu juicio, ¿cachai? ¿Cuál es la peor cualidad? La peor, ese que tú te levantas y decís, no, esta cuestión es intolerable, de este modelo que estamos viviendo, de este modelo neoliberal, este experimento que es Chile, o este experimento mal llevado, no sé por así decirlo. ¿Cuál es esa cualidad que tú decís, que decís, no, esta cuestión es la primera que hay que cambiar? Porque no es inllevable, nosotros como personas, esta cuestión es inllevable. Eso es muy obvio y yo creo que una de las principales cualidades que genera el neoliberalismo en los seres humanos es el individualismo y eso es una de las razones por las cuales hoy día nuestra sociedad se desarrolla como una sociedad egoísta. Por esa es una de las principales razones porque hoy día hay personas que solamente piensan en sus intereses económicos y no en el bienestar de aquellos niños que hoy día no tienen la posibilidad de educarse de manera igualitaria en espacios de calidad o porque no tienen sencillamente posibilidad de acceder a una educación digna, de calidad, a una salud digna, de calidad y garantizada para todos. Creo que esa es una de las principales razones, que es la que provoca el egoísmo, es la que provoca finalmente la distorsión y la deshumanización de una humanidad que debiese ser mucho más humana de lo que es hoy día y que a propósito de este modelo hemos retrocedido en esa capacidad de pensar en el que está al lado, en el que está al otro lado y no solamente pensar en sí mismo. Bueno, muchas gracias, Carol, te pasaste. Muy entretenida la entrevista, saludo a todos los amigos de La Pulenta. Bueno, saludos a todos los muchachos que te van a dar. Bueno, muchas gracias, saludo a todos y a seguir luchando, compañeras y compañeros, que la cosa no es fácil. Ahí nos vemos, muchachos, hasta la próxima vez.